Que usted siente las mariposas en el estómago, ¿verdad? No se compara con eso, mis hermanos. Plenitud de gozo significa que usted está completo, que no le falta nada. Y yo creo que en su presencia todo tiene que acontecer. Entonces, cuando ponemos nuestra prioridad en la presencia del Señor, todo lo demás sucede y todo lo demás tiene que acontecer. Yo le voy a pedir, le voy a rogar que hoy usted esté muy atento a la palabra, porque producto a la lluvia no vamos a poder poner los videobin y entonces usted tiene que escuchar. Entonces yo le ruego que si alguien le habla, usted no le haga caso, me echa la culpa a mí, le pone mala cara incluso, pero usted tiene que escuchar para que no se pierda el hilo de la palabra. Mire, le quiero comenzar a compartir un pasaje del profeta Jeremías, de cuando el Señor le hace el llamado al profeta Jeremías. Y está en el capítulo 1, a partir del versículo 4, le quiero compartir, dice así la palabra del Señor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, escuche lo que dijo Jeremías. Señor, he aquí que no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y quiero que le pongas suma atención a estos dos versículos. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mire, el Señor puso sus palabras en la boca del profeta Jeremías. Y yo creo que cuando el Señor tocó la boca del profeta Jeremías, hubo una transferencia. Y dice el siguiente versículo, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Voy a desglosar un poquito estos versículos. El Señor le dio a Jeremías autoridad. Cuando Él puso sus palabras en la boca del profeta, Él le transfirió una autoridad. Ahora bien, esa autoridad le dijo que era sobre naciones y sobre reinos. Porque uno cuando tiene una autoridad, uno tiene que saber sobre qué jurisdicción tiene autoridad. Usted como padre de familia tiene autoridad sobre su familia, pero no tiene autoridad en el vecino, ¿verdad? Entonces le dijo sobre naciones y sobre reinos. Y le dijo para qué era la autoridad. Dice para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Y después de ver esto, yo quiero que podamos ver hoy desde otro punto de vista la parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca de arrancar y destruir, de arruinar y derribar, y de edificar y plantar, tenemos que saber que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, a todos nosotros nos es necesario pasar por ese proceso. En nosotros tienen que ser arrancadas cosas y tienen que ser destruidas, porque lo que no se destruye vuelve a tener el peligro de que vuelva a arraigarse. Cuando usted ve un terreno y usted arranca una mala hierba, si usted lo deja ahí y no lo bota, lo destruye, y viene la lluvia, esa hierba se puede volver a arraigar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos acerca de la parábola del sembrador, dice así Mateo 13, del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces yo veo que cuando vemos la parábola del sembrador, habían 4 tipos de terreno. Uno era junto al camino, ese no es un terreno para sembrar. Otro era una tierra que estaba llena de piedras, ¿verdad? Otra era un terreno que estaba lleno de espinos y de abrojos, y la buena tierra. Y cuando yo veo el segundo y el tercer terreno, yo me puedo
puedo inferir que eran tierras que necesitarían haber sido trabajadas antes de la siembra. Fíjese que me fui a ver un documental de cómo un agricultor prepara la tierra antes de ser sembrada. Y no se lo voy a demorar, pero una de las primeras cosas es identificar el terreno. Hay que identificar el terreno para saber qué tratamiento lleva. Y lo segundo es quitar la maleza. Entonces yo veo aquí que el terreno que tenía piedras era un terreno que tenía que ser arrancada, esa piedra quitada, derribada, destruida, porque también la piedra me habla de una edificación. Y la edificación no se arranca y se destruye, sino se arruina y se derriba. Y cuando veo los espinos, veo que es donde había que arrancar y destruir. Entonces yo creo que así somos todos nosotros. Cuando llegamos a los caminos del Señor, el Señor tiene que hacer ese proceso porque dice que nuestro corazón es tierra. Y entonces hay muchas cosas que necesitan ser quitadas para que pueda entrar algo nuevo. Porque si hay algo viejo no se puede poner otra cosa. Entonces hoy le traigo una palabra que se titula destruyendo la incredulidad. Destruyendo la incredulidad. Y para ello le quiero primero que pongamos un poquito en contexto qué es la incredulidad. Porque cuando uno va a destruir algo, lo va a arrancar y lo va a destruir, primero tiene que saber qué es, hay que identificarlo. Y dice que incredulidad es la repugnancia o dificultad de creer en algo, desconfianza, recelo, duda. Su origen es moral y espiritual. Viene del griego G571, que es la palabra apistos, significa no creer, indigno de confianza, cosa increíble, infiel, no tener fe. O sea, una persona incrédula es una persona que tiene desconfianza, es una persona que tiene duda, es una persona que es indigna de confianza, es una persona infiel y por lo tanto es una persona que no tiene fe. Y cuando pensamos en incredulidad, yo quiero que usted me acompañe a Juan 19:9. Si los que están copiando pueden estar copiando los versículos. Juan 19:9 dice así: ¿quién es pecador? El que no cree en mí. O sea, dice el Señor, ¿quién es pecador? El que no cree en mí. O sea, la incredulidad es pecado porque no creer en el Señor es pecado. Entonces podemos pensar que un incrédulo es aquel que no ha conocido al Señor. Mis hermanos, los incrédulos son todos los que no han conocido al Señor. Todos los que no han creído en nuestro Señor, en Cristo, como su Señor y Salvador, son incrédulos. Y usted dirá, bueno, pero ellos tienen una fe. Pero fíjese que, por ejemplo, los brujos y los hechiceros no tienen fe, porque esa no es la fe verdadera. La fe verdadera es creer en Cristo. Lo que tienen es idolatría. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, personas que su Dios son ellos mismos, no es fe, es egolatría. O narcisismo en todo caso. Entonces vemos que hay veces que cambiamos los términos porque tenemos que definir realmente qué es lo que es la fe. Hay veces que nos acostumbramos a oír hablar de fe y pensamos que yo creo esto, pero ¿quién lo dijo? ¿Lo dijo el Señor o lo dijo usted? Porque si lo dijo el Señor, sí es la fe verdadera. Porque Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra era con Dios. Y por Él fueron hechas todas las cosas. O sea que la palabra es el Señor y nuestra fe tiene que estar cimentada en Él porque Él es la verdad. Entonces vemos aquí que ya sabemos que bueno, los que no creen en el Señor son incrédulos. Pero yo también le quiero mostrar a través de la palabra que cuando nosotros podemos estar en los caminos del Señor, también en nosotros puede haber una incredulidad. Y entonces quiero hacer esa diferencia. Acompáñeme a... Perdón, aquí un momentico. Acompáñeme a Mateo 17, del 14 al 21. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe.
Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Fíjese que el Señor le dijo a sus discípulos, generación incrédula y perversa. Y esta palabra parece fuerte, pero yo me pongo a pensar que los discípulos no eran cualquier persona. Ya el Señor había tenido un tiempo de trabajar con ellos. No sé cuánto había pasado, quizás un año, pero ya el Señor tenía un tiempo de trabajar con ellos. Y un discípulo es el que aspira o está estudiando para hacer lo mismo que hace su maestro. Entonces, cuando el Señor vio que ellos no lo pudieron echar fuera y vio que era por incredulidad, obviamente se molestó, porque él sabía que tenían que aprender en un corto tiempo, eran 3 años y medio solamente lo que iba a estar con ellos. Entonces vemos que aquí, ¿quiénes tenían incredulidad? Los discípulos del Señor. ¿Usted es discípulo del Señor? Entonces tenemos que revisarnos. Y mire, vamos a ver otro pasaje, porque en Juan 25, 27, en Juan 20, del 25 al 27, dice así: le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Oiga, si no viere, si no metiera mi mano, quiere decir, si no veo, si no siento, si no toco. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Mis hermanos, miren aquí la incredulidad de Tomás. Ya el Señor había muerto, había resucitado, y aún Tomás no creía. O sea, aquí ya Tomás había pasado los 3 años y medio con el Señor y aún no creía. Entonces yo puedo ver que nosotros en este camino del Evangelio podemos estar 5 o 10 años, o quizás usted quiere 3 años y medio, en el Señor, en una iglesia, y aún tener incredulidad. Pero una incredulidad tan grande que usted, si no ve, si no siente, si no toca, no cree. Entonces yo quiero que podamos recordar, porque hace aproximadamente 2 meses estuvimos aquí en la casa por nuestros pastores hablando acerca del desierto. ¿Usted recuerda? La pastora hablaba acerca de que íbamos a entrar al desierto, de no morir en el desierto, y luego también el pastor tocaba unas prédicas. Incluso hubieron profecías también que hablaban acerca de esto, y hay veces como que nos olvidamos y pensamos que ya pasó y nada pasó. Y cuando el Señor me hablaba de este tema, me decía acerca de un pasaje, y se lo quiero poder ministrar en esta tarde. Y para ello quiero que vayamos y entremos en contexto a Deuteronomio 1, del 19 al 21. Dice: y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Habían llegado al punto donde ellos tenían que ya entrar a conquistar la tierra prometida. Y en este punto vamos a ver que ellos comienzan a reunirse. Comienza Moisés a llamar los líderes de cada tribu y quieren ir a poder recorrer la tierra y poder explorarla. Y vamos a estudiar Números 13. Dice así: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: envía unos hombres a que exploren la tierra de Canaán, que yo voy a dar a los israelitas. Envía de cada tribu a uno que sea hombre de autoridad. Escuche, hombre de autoridad, o sea, un líder, tal como el Señor se lo ordenó. Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos eran hombres de autoridad entre los israelitas. Cuando Moisés envía al pueblo, envía a los hombres de autoridad, o sea, a cada líder de cada tribu, le da ciertas instrucciones. Le dice, bueno, vayan a la tierra, explórenla, vayan a ver si es una tierra buena, si da frutos, si es una tierra que tiene árboles o no, cómo son las ciudades, si las ciudades están construidas con casas de campaña, con tiendas, o son fortificadas, o sea, tienen murallas, cómo son los habitantes del país, si son fuertes o débiles. Les da una serie de instrucciones que ellos tienen que mirar. Incluso les dice, cojan de los frutos y tráiganlos para ver.
Y entonces ellos van a hacer la exploración y se pasan, mis hermanos, 40 días. Escuche, 40 días se pasan. Vamos a poder leer en Números 13, del 25 al 32. Dice, después de explorar la tierra durante 40 días, regresaron a Cades, en el desierto de Parán. Allí estaban Moisés, Aarón y todos los israelitas, y les contaron lo que habían averiguado y les mostraron los frutos del país. Entonces yo quiero que nos detengamos aquí porque me llama muchísimo la atención que fueran por 40 días. Cuando hablamos del número 40, tenemos que ver que el número 40 nos indica un proceso, un tiempo de prueba. Cuando vemos 40 semanas, tiene un embarazo. O sea, 40 semanas para poder dar a luz un fruto. Cuando vemos el diluvio, fue en 40 días. Cuando vemos el pueblo de Israel esperó 40 días para que Moisés bajara con la ley. Cuando vemos nuestro Señor ayunó 40 días para poder comenzar su ministerio y después fue tentado. Entonces vemos que el número 40 es un número que nos indica que es un tiempo de prueba. Y veamos cuál es el reporte que ellos empiezan a darle a Moisés. Dice en Números 13, del 27. Le dijeron a Moisés, fuimos a la tierra a la que nos enviaste. Realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como el agua, y estos son los frutos que produce. Escuche la siguiente palabra, versículo 28. Pero la gente que vive allí es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además de eso, vimos allá descendientes del gigante Anac. En la región del Negev viven los amalecitas, en la región montañosa viven los hititas, los jebuseos y los amorreos. Por el lado del mar y junto al río Jordán viven los cananeos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés y dijo, pues vamos a conquistar esa tierra, nosotros podemos conquistarla. Mis hermanos, qué tremendo que cuando el Señor les promete esta tierra al pueblo de Israel, era una promesa del Señor. El Señor juró que esta tierra era de ellos y les dijo, vayan y tomen la tierra que les juré dar a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob y a sus descendientes. O sea, ya era una promesa, la tierra estaba dada. Pero miren lo que pasa cuando ellos vieron quiénes habitaban en la tierra. Se encontraron allí a los gigantes, se encontraron allí a los amalecitas, a los jebuseos, a los amorreos, a los hititas. O sea, es como si todos los enemigos del pueblo de Israel estuvieran en la tierra que era de ellos. Y eso me ponía a pensar porque muchas veces el Señor nos ha dado promesas, ¿verdad? ¿Cuántos el Señor les ha dado promesas? Y qué tremendo que uno ve todo lo contrario a lo que el Señor le prometió. ¿Le ha pasado eso a usted? El Señor le ha dicho X cosa y usted dice, Dios mío, pero si yo estoy viviendo todo lo contrario, yo no entiendo. Y esto era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Bueno, la tierra es tuya, pero cuando voy, todos mis enemigos están allí. Entonces yo veo que el Señor hace una parte, Él te la dio, pero nosotros tenemos que caminar en fe para conquistarla. Y miren lo que le pasó a este pueblo, porque después de haber pasado tanto tiempo en el desierto y llegaron al momento límite donde tenían que dar el siguiente paso, comenzaron los problemas. Versículo 31 dice, pero los que habían ido con él respondieron, no podemos atacar a esa gente. Ellos son más fuertes que nosotros y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo. Decían, la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella y todos los hombres que vimos allá eran enormes. Entonces vemos acá que comenzaron a dar un mal informe, porque realmente eso no era lo que había acontecido. ¿Cómo cuando somos influenciados por el entorno? Nuestra perspectiva cambia. Yo veo que habían 12 líderes que fueron. De esos 12, 10 tenían una perspectiva de que no podían conquistar la tierra, pero sin embargo Josué y Caleb decían que sí la podían conquistar. Y comenzaron a decir la tierra es mala. La tierra no era mala, la tierra era buena. De hecho, lo primero que ellos dijeron es una tierra que realmente fluye leche y miel. Pero ¿qué pasaba con la tierra? Que allí estaban sus enemigos. Y yo le quiero decir en esta noche o en esta tarde que cuando el Señor nos otorga algo, créalo que se van a levantar enemigos. Porque, valga la redundancia, el enemigo no está tranquilo, mis hermanos. Entonces, nosotros tenemos que poder tener la fe para creer en lo que el Señor nos ha hablado. Y esto fue lo que le faltó al pueblo de Israel. A partir del capítulo 14 de Números, dice así: entonces los israelitas comenzaron a gritar y aquella noche se la pasaron llorando, todos ellos,
se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón. Y dijeron, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto. Escucha lo que dijeron. Y esto yo lo quiero que usted lo cincele en su corazón, porque cuando nosotros estamos en momentos donde nos sentimos en prueba, en tentación, donde incluso nos sentimos airados, donde nos sentimos atemorizados, tenemos que tener suma cuenta con lo que hablamos. Porque ellos mismos se pronosticaron lo que iba a pasar. Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro les respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Aquí me quiero detener. Porque Pedro le dijo, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre el agua. Él no se lanzó de la barca. Él le dijo, si eres tú, ordénalo, porque yo camino en la palabra que tú digas. Si tú dices que yo camine sobre las aguas, yo voy a caminar, porque yo sé que tu palabra es verdad. Entonces yo veo que era un hombre con una fe extraordinaria. Mi hermano, porque tenemos que tener claro que nuestra fe tiene que estar cimentada en la palabra del Señor. Su palabra es la verdad. Y cuando el Señor nos dice algo, nosotros tenemos que caminar en esa palabra, creyendo que esa palabra es un camino que esté abierto, aunque usted vea todo lo contrario, aunque usted vea al gigante, aunque usted vea lo que vea, si el Señor lo dice, Él lo hará. Y dice la palabra, Pedro entonces, ven, escuche, ven, dijo Jesús, o sea, ya dio la orden. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Mi hermano, Pedro bajó y comenzó a caminar sobre el agua. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Entonces yo puedo ver que cuando nosotros andamos incluso en una fe genuina, en la fe del Señor, siempre el enemigo va a tratar que nosotros tengamos miedo. Porque el miedo es como aquello que bloquea la fe. O sea, hace como una interferencia. Es como que usted está viendo su televisor y hay una interferencia. Algo lo bloqueó, ¿verdad? Entonces el miedo es esa interferencia que bloquea la fe. Y usted va a ver que Pedro comienza a hundirse. ¿Por qué? Porque hubo una desconexión. ¿Qué es lo que es la fe? Lo que nos conecta en este plano terrenal con el reino de los cielos. Entonces cuando entra el miedo hay una desconexión, digamos, en ese túnel que abre la fe. Entonces yo veo que el enemigo siempre, aun cuando nosotros caminemos en la voluntad del Señor, en su palabra, en lo que Él ha dicho, va a tratar de que tengamos miedo, porque el miedo va a hacer que nosotros comencemos a salir de ese poder que otorga la fe. Dice, pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó, sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Entonces quiero que vea que cuando entra el miedo, entra la duda. Cuando usted tiene miedo, usted dice, ¿lo hago o no lo hago? Porque hay un miedo y ese miedo no lo deja actuar. Entonces la duda, el miedo, la rebelión trabajan junto con la incredulidad. Y yo quiero que podamos entender que esto es un principio del reino. Podamos entender que el principio del reino de la fe es que es la palabra del Señor. Es que nosotros tenemos que caminar en lo que el Señor nos ha dicho. Muchas veces nosotros decimos, no, yo tengo fe en, no sé, en que me voy a ir el próximo año para Estados Unidos. Pero ¿quién lo dijo? ¿Lo dijo el Señor o lo dijo tu alma? Porque el Señor está obligado, escuche, obligado a contestar y hacer lo que Él dijo. Pero no está para nada obligado a hacer lo que nosotros queremos, porque no es su voluntad. Entonces la fe verdadera es cuando nosotros nos alineamos y caminamos en la voluntad del Señor. Continuamos con el libro de Números y vamos a ver qué acontece, porque dice Números 14:10. A pesar de esto, la gente quería apedrearlos. ¿A quién querían apedrear? A Moisés, a Aarón, a Josué y a Caleb. Entonces la gloria del Señor se apareció en la tierra del encuentro, a la vista de todos los israelitas. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo va a seguir menospreciándome este pueblo? ¿Hasta cuándo van a seguir dudando de mí? A pesar de los milagros que he hecho entre ellos. Menosprecio. Cuando nosotros tenemos incredulidad, menospreciamos al Señor. ¿Qué es lo que es menosprecio? Es quitarle el valor a algo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, esta laptop, no sé, vale 200 USD, y yo le digo, no, 50, le estoy quitando su valor. Pero imagínense, mis hermanos, nuestro Señor, que es el Rey de la Gloria, que es el Dios Todopoderoso,
que es aquel que nos ha dicho: cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, yo soy tu Padre que te ayudo, yo soy el que te digo no tengas temor, que yo estoy contigo. Y entonces en ese momento el pueblo de Israel comenzó a quejarse del Señor, a menospreciarlo, a dudar, y el Señor, mis hermanos, se enojó de una manera tremenda y le dijo a Moisés: les voy a enviar una epidemia mortal que les impida tomar posesión de esta tierra, pero de ti haré un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Al punto de que el Señor los quería destruir, porque el Señor no tolera la incredulidad. Incluso cuando vemos en el libro de Apocalipsis 21:8 y habla acerca de los que van al lago de fuego, lo segundo que se menciona es la incredulidad, después de la cobardía. Entonces, cuando el Señor ha declarado una palabra para nuestras vidas, nosotros tenemos que creer la palabra del Señor. Levántese quien se levante. Por eso es que cuando David fue, yo entiendo la grandeza de la fe que había en el rey David. Porque cuando él llegó allí, a donde estaba el campamento de Israel, y él vio a aquel gigante que se había levantado en contra de su pueblo, y él dijo: no, es que ¿cómo puedo tolerar que este incircunciso de corazón esté poniendo temor en los escuadrones del Dios vivo? Mis hermanos, y David lo que tenía era fe. No era la onda, no eran las piedras, lo que él tenía era fe, porque cuando el gigante le dijo: no, yo voy contra ti con espada, lanza y jabalina, 3 armas de diferentes alcances. Él le dijo: no, tú vienes a mí, pero yo voy en contra de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Cabeza. Y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel y que Él es el Santo de la gloria. Entonces yo veo que en el rey David había una fe genuina, extraordinaria, porque él sabía que iba con él. No era él, no eran las piedras, era el que iba con él. Y vemos aquí lo que pasa después que el Señor le dice esto a Moisés. Pero Moisés le respondió: mi hermano, la intercesión de Moisés. Para mí, un hombre con un corazón enorme, un hombre extraordinario, honro su memoria. Y mire la intercesión que hace delante del Señor por el pueblo. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre. Y la gente que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. A mí me maravilla la intercesión de Moisés, porque muchas veces pensamos que interceder es solamente llorar, gemir y decirle: Padre, por favor, perdónalo, pero no. Interceder es un diálogo. Interceder es una intercesión de fe, la de Moisés. Fíjese que para interceder necesitamos fe. Sin eso no funciona. Porque yo veo que Moisés comienza a decirle: no, pero la palabra dice que tú eres grande en misericordia. Entonces esa fue su base, esa fue su jurisdicción, ese fue su derecho legal, su decreto. Y le ruega y le pide que no destruya el pueblo. Y vamos a ver que, mi hermano, fue efectiva la intervención, porque continúa diciendo Números del 14, del 20 al 24, dijo el Señor: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Vemos aquí que el Señor los perdona. ¿Sí o no? Dice: yo los perdoné, pero las consecuencias no se las eliminó.
Dice, todos los que han visto mi gloria y mis milagros que yo he hecho y me han tentado. Aquí hay una parte, mis hermanos, cuando yo estudiaba esto, yo sentía temor y temblor en esta palabra. Porque dice, los que me han tentado ya 10 veces, no permitiré que entren a la tierra. Entonces yo veo que hay un momento en el que ya la copa del Señor cesó. Hay un límite. Es como que cada uno de nosotros tiene una copa en lo que el Señor permite. Y entonces una gota, una duda. Otra gota, una incredulidad. Otra gota, una rebelión. Otra gota, y llega un momento que dice ya, se llenó. Y llega un momento en que la copa se desborda, ¿verdad? Entonces hay un límite para el Señor. Muchas veces nosotros pensamos que podamos andar como si nada. Y dice los que me tentaron. Y fíjese que cuando el Señor, nuestro Señor, después que estuvo los 40 días en el desierto, ayunando y orando, el diablo se le apareció. ¿Usted lo recuerda? Y en ese momento, una de las tentaciones, precisamente fue para que él tentara al Señor. ¿Por qué? Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, le dijo, tírate. Si él dice que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden todos tus caminos. Lo tentó con la palabra. O sea, tírate porque te van a salvar. Pero el Señor le dijo, no, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces nosotros tenemos que saber que nosotros no podemos tentar al Señor. ¿Qué es lo que es tentar al Señor? ¿Es hacer mi voluntad y no la del Señor? ¿Es probarlo? No. Déjame ver si no pasa nada aquí. No pasó nada. Pero llega un momento en que la copa se llena. Y muchas veces nosotros sabemos que el Señor, y lo digo personalmente, porque a mí es la primera que me sirve el traje, que nosotros sabemos que hemos sido incrédulos delante del Señor. Porque no le hemos creído, porque hemos tenido temor, porque hemos tenido duda, porque hemos tenido inseguridades. Y sin embargo, el Señor vemos que perdona, que tiene misericordia. Pero tenemos que tener cuidado, porque hay un momento donde el Señor termina y dice, hasta aquí. Y estas personas que lo tentaron, dice el Señor, 10 veces, y no, el número 10 no tiene que ver con que fueron 10 veces exactamente, sino es el término de algo que ya se vence. Cuando el profeta Daniel, allá en Babilonia, él pidió que le dieran legumbres, y le dijo, danos 10 días, o sea, es un término donde hay una prueba, para ver si sí o si no, y verás que estaremos más robustos, o sea, estaremos bien. Entonces vemos que cuando cumplieron los 10 días, dice la palabra que ellos estaban perfectos. Vemos que el número 10 es ese tiempo donde somos probados en algo para ver si aprobamos o no. Entonces le continúa diciendo el Señor a Moisés, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le daré la tierra donde entrará, y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces vemos que en Caleb y obviamente también en Josué había un espíritu diferente. Y yo quiero detenerme aquí un poquito, porque cuando hablamos de la fe, muchas veces nosotros escuchamos mensajes motivacionales. ¿Qué es un mensaje motivacional? Algo que te impulsa, algo que mueve tus emociones, algo que mueve tus sentimientos y que dice, sí, vamos, tú puedes, vamos, que lo vas a hacer. Pero es algo que va directamente al alma. Y eso no es fe. Porque la fe es del espíritu, no es del alma. La fe, la que perdura, la que permanece, es la que está en nuestro espíritu, porque se recibe por revelación. Y cuando nosotros tenemos esta fe realmente que la hemos recibido en nuestro espíritu y es por revelación, es algo que permanece. Mire, le quiero hacer una breve historia. Hace aproximadamente 2 años y medio mi abuelo falleció. Ese día que yo bajé a casa de mi mamá, cuando yo vi a mi abuelo, yo le dije, mami, hay que llevárselo para el médico. Ya yo lo vi que ya estaba en las últimas. Y efectivamente él no quería ir, pero en ese momento ya había que llevarlo. Y cuando nosotros lo llevamos, directamente lo entraron a terapia, ahí en cuerpo de guardia. Y estábamos mi mamá y yo solas allí. Unas horas más tarde nos llamaron, y cuando nos dieron la noticia de que mi abuelo había fallecido, yo rápidamente cogí a mi mamá porque yo sentí que mi mamá se me iba a desplomar. Y en ese momento, cuando yo la abracé, yo comencé a orar.
Y en mi espíritu, yo comencé a orar por el Espíritu de Dios. Y yo dije, no estamos solas, hay un ángel de guerra que me acompaña. Hasta ese momento yo no sabía que yo tenía un ángel de guerra. Y realmente les digo sinceramente, nunca lo he visto. Ni una sombra, nada. Pero yo tengo la certeza de que tengo un ángel de guerra. Porque ese día el Señor me lo dijo. Y fue hace 2 años y medio atrás. Y en ese momento, ¿por qué? Porque el Señor nos muestra o nos revela algo cuando hay una necesidad. No es por capricho, no es porque nos quiere complacer, sino porque cuando Él ve que hay una necesidad, que nosotros necesitamos ser fortalecidos, Él por revelación y en el Espíritu pone una certeza en nuestro corazón. Entonces esa certeza es cuando nosotros no vemos, no oímos, pero que nosotros sabemos que es. ¿Por qué es? Porque es por fe. Entonces la fe es un misterio. Realmente para los hombres la fe es un misterio, porque es algo del Espíritu, no es algo ni de la carne ni del alma. Entonces vemos que dice, porque en Caleb hubo un espíritu diferente. Y yo hoy le voy a rogar al Señor, porque el Señor ponga en cada uno de nosotros ese espíritu que hubo en Caleb y que hubo en nosotros. Entonces, que el Señor hoy haga algo extraordinario en nuestras vidas, porque yo creo que no puede haber en nosotros un deseo mayor de que nosotros cumplamos la voluntad del Señor en esta tierra, de que nosotros podamos alcanzar la asignación que Él nos delegó. Cada uno de nosotros aquí tenemos una asignación, tenemos algo que cumplir, y dice la palabra que necesitamos presentarnos delante de Él como obreros, que no tenemos de a qué avergonzarnos. O sea que cuando nosotros vayamos y le digamos, papá, lo que me mandaste a hacer lo hice, yo creo que es una de las cosas más grandes, porque lo que nos mandó a hacer lo hicimos. O sea, no tenemos de qué avergonzarnos, porque el trabajo que nos dio para hacer lo hemos hecho, y para ello tenemos que arrancar y destruir la incredulidad. Porque el pueblo de Israel, el que el Señor sacó, eran los que estaban destinados para entrar a la tierra prometida, pero por incredulidad no cumplieron el propósito. Vamos a continuar leyendo lo que acontece. Dice así, del 26 al 35, seguimos en número 14. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué fue lo que dijimos? Ellos dijeron, vamos a morir en este desierto. Dice el Señor, como por cuanto hablaron, así yo voy a hacer con ellos. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré. Ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día. Y conoceréis mi castigo, yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos y ahí morirán. La palabra dice que el Señor castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos de la tercera hasta la tercera y la cuarta generación. Y aquí, mi hermano, esto se cumplió. Porque aunque el Señor dijo, yo los voy a introducir a sus hijos, lo que ustedes dijeron que iban a caer por presa, yo los voy a introducir. Pero van a pagar sus iniquidades y sus rebeliones. Y por un día que ustedes recorrieron la tierra y no me creyeron, ellos pasarán 1 año. Van a estar 40 años hasta que ustedes perezcan y mueran en este desierto. Mis hermanos, esta palabra tiene peso. Esta es una palabra que yo, sinceramente le digo, hubiera querido, si es por mí, no traerla. Pero yo creo que el Señor tiene de nosotros misericordia. Yo creo que el Señor la ha traído porque, aparte de ser una palabra de advertencia, es una palabra que va a venir con misericordia. No para destrucción, sino para arrepentimiento y para vida. En el nombre poderoso de Cristo. Y fíjense que les dijo multitud perversa. Y me llamó mucho la atención porque enseguida recordé que el Señor a sus discípulos les dijo generación incrédula y perversa. ¿Recuerdan? Cuando no pudieron echar el demonio del muchacho que era lunático. Y así mismo les dijo aquí el Señor,
al pueblo de Israel les dijo, multitud perversa. O sea que la incredulidad para el Señor es perversión. Fíjense a cuál grado llega que es perversión para el Señor. Y quisiera que pudiéramos ver en Números del 36 al 38, porque me llama mucho, mucho la atención que por causa de los líderes y del mal reporte que dieron al pueblo, pereció toda una generación. Muchas veces nosotros creemos que tener un liderazgo es un privilegio. Y bueno, si usted lo cree, para mí es una responsabilidad. Porque cada vez que yo veo en la Biblia que se le otorgó un liderazgo a alguien, se le otorgó una responsabilidad, y por esa persona muchos o fueron recompensados o también fueron castigados. Cuando yo veo que el líder que tenía escondido el anatema, toda su familia pereció. Cuando yo vi que se levantó, el que se levantó en contra de Moisés, Coré, exacto. Pereció, mis hermanos, una multitud. Aarón tuvo que interceder para que el Señor cesara la mortandad que había. Entonces veamos el liderazgo como una responsabilidad, un peso que no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a los que están bajo la jurisdicción que el Señor nos ha puesto. Y que nosotros por encima de todo podamos decirle al Señor, aumenta mi fe, ayuda mi incredulidad, porque vamos más adelante que los discípulos así le dijeron al Señor. Todos necesitamos una medida de fe, pero según las asignaciones son más altas, necesitamos que el Señor nos añada, porque no solamente es tener fe, sino la fe necesaria para poder alcanzar lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y vemos que dice Números 14, del 36 al 38. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedarán con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Entonces yo me pongo a pensar, porque digo, bueno, el pueblo no pereció automáticamente. O sea, ellos perecieron durante los 40 años en el desierto, murieron allí, no entraron, pero sin embargo los líderes, dice el Señor que sí, que vino una plaga sobre ellos y murieron automáticamente. Y cuando hablamos acerca de incredulidad, yo quiero que también podamos ver un pasaje que está en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, y es acerca de un sacerdote, el sacerdote Zacarías. Y este pasaje llamó mucho mi atención, porque fíjese que era un hombre justo, era un hombre que tenía fe, era un hombre que cumplía los mandamientos del Señor, era un hombre íntegro, y sin embargo en un momento determinado le faltó fe. Y entonces yo veo que esto no se escapa a nadie. Es algo que nosotros tenemos que constantemente rogarle al Señor que nosotros podamos estar listos para lo que se nos pueda presentar. Dice Lucas 1:5: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Una vez más, la lógica, los razonamientos
para presentarlos delante del Señor como una excusa para creer en Él. Cuando nosotros pensamos en las cosas sobrenaturales, para nosotros es sobrenatural. Para nosotros ver una mujer de 100 años, mis hermanos, que realmente quede embarazada es algo, o sea, usted se asombra. Usted dice, bueno, pero ¿cómo pudo ser? Lo primero que le viene a la mente son muchas cosas. Que a esa edad todavía esté para eso, que, o sea, muchas cosas le vienen a la mente. Entonces, ¿cómo puede ser 100 años, Dios mío? Ni una cuclilla puede hacer. Pero fíjese que para nosotros es sobrenatural. Pero como el Señor es sobrenatural, para Él es lo normal. Entonces nosotros tenemos que tener una perspectiva de reino. Porque desde que la iglesia fue creada, todo lo de la iglesia es en el espíritu y es sobrenatural. Entonces no nos deberíamos asombrar tanto por las cosas que el Señor hace. No debería ser lo normal que nosotros... Porque nosotros tenemos que creer en un Dios sobrenatural. Y si Él es sobrenatural, para nosotros tiene que ser normal, porque tenemos que conocerlo. Entonces dice la palabra del Señor que para los hombres las cosas son imposibles, pero para Dios todo es posible. Por eso es que cuando el Señor fue a resucitar a Lázaro, le dijo, bueno, si crees, verás la gloria de Dios. Y vamos a ver qué sucede, porque dice, respondió el ángel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Aleluya. Fíjense que era mis amados, la soberanía de Dios es extraordinaria. Era un propósito tan grande el de este hombre que el Señor dijo, lo voy a dejar mudo. No vaya a ser que me vuelva a hacer, me haga lo mismo que hicieron aquellos en el desierto, entonces tenga que venir sobre el juicio. Por cuanto él no creyó, el Señor lo dejó mudo, porque dijo, tiene que nacer Juan. Y dice, pasará, que esto acontecerá en el tiempo que tenga que acontecer. Y yo te quiero decir, hay cosas que el Señor te ha prometido, pero tienes que esperar el tiempo que tienen que acontecer. El Señor a veces promete cosas, pero no suceden hasta 10, 15, 20 años después. Usted no lo ve, usted no lo entiende, usted ve todo lo contrario, pero si usted cree, acontecerá porque Él es fiel. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Entonces, que no nos tengan que dejar mudos como a Zacarías, para que no estropeemos los propósitos del Señor. Que nosotros podamos creer y decir como dijo Salomón, ¿verdad? En Eclesiastés, todo tiene su tiempo bajo el sol. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Pero lo más importante es creer en la palabra que ha salido de la boca del Señor. Dice el profeta Habacuc, no tardará la promesa. Escríbela en tablas ya que corra la voz. No tardará. Ciertamente pronto vendrá. Entonces, si el Señor te lo prometió, espéralo, proclámalo, escríbelo, que no te olvides de esa promesa, déjala escrita, ponle fecha, ponle día, porque en su momento le vas a dar gloria y le vas a decir, tú eres fiel, lo que dijiste se cumplió, lo que me prometiste lo estoy viendo, porque en su tiempo llegó. Entonces, Apocalipsis 21:8, lo quiero leerlo, aunque ahorita lo mencioné. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tenemos que rogarle al Señor que arranque toda incredulidad de nosotros y que la destruya. Que sea arrancada y destruida, porque si el Señor le dijo al profeta Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca para arrancar y destruir, arruinar y derribar, y edificar y plantar, es porque nosotros tenemos que tener el anhelo de que el Señor arranque y destruya, arruine y derribe todo lo que nos impide que se edifique y se plante en nuestro corazón el reino de Dios. Amén. Nosotros tenemos que pensar, mis hermanos, como que estamos en esta tierra para cumplir un propósito. Amén. Nosotros no estamos aquí para complacernos a nosotros mismos, aunque el Señor nos va a complacer. Pero nosotros estamos aquí para cumplir ese propósito, y para ese propósito nosotros tenemos que permitir que el Señor arranque y destruya, porque el reino de Dios se tiene que establecer en nuestros corazones. Solamente caminando en el reino, creyendo lo que es la fe, moviéndonos en el poder de Dios, nosotros vamos a poder alcanzar lo que el Señor nos ha prometido, lo que Él determinó para nuestra vida. Sepa que se van a levantar enemigos, sepa que se van a levantar gigantes, pero que podamos decir como David, no estoy solo. Es que conmigo está el Rey de la Gloria. No soy yo, es el que está conmigo.
mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el justo vive por fe. No por lo que ve, no por lo que escucha, no por lo que oye, por lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque esa es nuestra fe. La palabra fe en el hebreo es la palabra emuná. Es la H530. Significa, escuchen, firmeza, fidelidad, verdad, honestidad, quedarse quieto. Y yo quiero, porque esta palabra emuná, no lo traje acá, pero se lo puedo compartir. Donde primero aparece en la palabra es en Éxodo 17, creo que a partir del versículo 16, pero Éxodo 17 lo puedo apuntar que ahí está. Y es cuando Moisés está intercediendo en el lugar alto. Dice que él levantaba sus manos y que abajo estaba peleando Josué con Amalek, ¿recuerdan? Pero dice que las manos de Moisés se cansaban. Y cuando yo vi este pasaje, mis hermanos, cuando lo pensé, porque no lo vi, cuando vino a mi mente, cuando estaba viendo la palabra emuná, yo dije, Padre, todo está en ese pasaje. Lo podemos resumir ahí, porque había una batalla, y yo quiero que podamos ver esa batalla que estaba en dos planos. En el plano espiritual estaba Moisés peleando la batalla, y en el plano terrenal estaba Josué abajo, peleando con los amalecitas. Cuando a Josué se le cansaban las manos y las manos se bajaban, comenzaba a perder Josué, ¿verdad? Cuando Moisés levantaba las manos y las mantenía firmes, comenzaba a ganar Josué. Entonces veamos que las batallas se ganan o se pierden en el espíritu. Las batallas se ganan o se pierden por fe. Porque cuando se le cansaron las manos a Moisés, ¿qué pasó? Dice que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él para que él se sentara. La piedra es Cristo y nuestra fe está en él. Porque él es la palabra. Entonces él se sentó en la palabra, se sentó en Cristo, y dice que Uri y Aarón le sostuvieron las manos, no tocaron la vara, pero le sostuvieron las manos. Y cuando dice, escucha la palabra emuná, fe, como está traducida en ese pasaje, cuando hubo firmeza en sus manos, ganó Josué a los amalecitas. Entonces la fe es tener firmeza en la palabra, en lo que dijo el Señor, de aquí no me muevo, continúa en esperanza contra esperanza. Yo en mi casa le serviré con mi hogar, aunque vea que mi hijo está en Nereida, aunque vea que no entra, yo en mi casa le serviremos a Dios. Dice la palabra 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe está fundada en el poder de Dios. Por eso es que cuando el apóstol Pablo fue a los Corintios, le dijo, yo no puedo venir con palabras de humana sabiduría. Yo tengo que venir en el espíritu y en el poder de la palabra. Y esto me hacía pensar a que muchas veces asemejamos este pasaje con ver prodigios y milagros. Y gloria a Dios, aleluya. Pero yo creo que una predicación en el espíritu, en el poder del Espíritu Santo, tiene que traer rompimiento. Porque cuando el Espíritu se conecta a una palabra del Espíritu, tiene que venir revelación y tiene que despertarse el espíritu del pueblo. Por eso es que el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad le adoran. O sea, la palabra de Dios es espíritu, y si esa palabra viene en nuestras vidas, despierta nuestro espíritu y viene una revelación, y la revelación produce la certeza, y la certeza es fe. Entonces el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios, he venido a vosotros en el poder de Dios. La fe no está vinculada a nuestros deseos, sino está vinculada a la voluntad de Dios. Muchas personas, y hay hoy una corriente de nueva era y de muchas cosas que dicen por repetición, yo lo voy a adquirir, yo lo voy a obtener. Pero lo que más nos debemos preguntar, eso que yo anhelo, ¿es la voluntad del Señor? Porque si no es la voluntad del Señor, no es fe. Es un deseo mío. Pero si no es la voluntad del Señor, no es fe. Porque la fe es la que está vinculada a hacer la voluntad del Señor. El gran poder de la fe del reino es buscar y vivir en la perfecta voluntad de Dios. Dice Juan 5:4 en la pechita, primera de Juan 5:4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe.
¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fidelidad a Dios. ¿Qué es lo que es nuestra fidelidad a Dios? Creer en lo que Él ha dicho, por encima de todo. Lo que vence al mundo es nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra firmeza. Ser fieles al Señor es tener fe. Cuando no dudamos, cuando creemos en lo que el Señor nos ha dicho. Y fíjense que muchas veces vamos a tener que pasar por pruebas y procesos donde no vamos a ver ni vamos a sentir nada. Pero nos tenemos aún así que sustentar en la palabra del Señor. Hace unos días yo me sentía muy agotada. Hubo un día en específico que me sentía agotadísima, cansada de esos momentos en los que usted quiere apagar teléfono, wifi, satélite, todo lo que haya, y solamente acostarse y descansar porque se siente agotado. Y en medio de ese agotamiento, yo le dije al Señor: Padre, yo creo que hasta las lágrimas me salieron, estoy sumamente agotada. Pero tu palabra dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y mi hermano, no sucedió en ese momento nada, pero yo me acosté, quizás más tarde de lo que me debía haber acostado, y al otro día dije: Padre, seguimos. Porque cuando nosotros ponemos nuestra fe en lo que el Señor ha dicho, aún por encima de lo que sentimos, el Señor va a respaldar su palabra. Entonces, si hay alguno que hoy llegó agotado, cansado, que dice: ya la rayita no está en 5, está en 1%, recibe esa palabra en el nombre de Cristo, porque vas a ser fortalecido. El Señor te va a fortalecer, el Señor va a renovar tus fuerzas, el Señor te va a renovar en el espíritu y vas a tener energía para continuar. Si Adulán va subiendo, Hebreos 11:1 se lo quiero leer en la versión Dios habla hoy. Obviamente no podía faltar eso. La versión Dios habla hoy dice así: tener fe es tener la plena seguridad, escucha esta palabra, la plena seguridad de recibir lo que se espera. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es una seguridad. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no ven. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no ven. No lo veo, pero lo creo. Hay una certeza en mi corazón que yo lo sé, aunque no lo vea, porque eso es fe. Es tener certeza, es tener convicción, es tener seguridad de algo, aunque no lo veo, aunque no lo toco, aunque no lo siento, pero lo creo. Y por cuanto lo creo, es una certeza para mí. Y fíjense que quiero terminar esta palabra igual con un versículo del libro de Números. Y dice Números 23:19. Dios no es como los mortales. No miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Entonces, si el Señor te prometió algo, si el Señor te dio una orden, escuchen, porque muchas veces el Señor te va a ordenar cosas que tú vas a tener que hacer porque vas a creer que Él está contigo y que Él te va a respaldar. Si el Señor te envió a hacer algo por encima de lo que tú quieres o de lo que tú creas, o que si crees que puedes hacerlo o no lo puedes hacer, tú tienes que creer que Él es fiel. Y que Él no cambia, que si Él te envió, Él te va a respaldar. Que si Él te envió, Él va a estar contigo. Que si Él te envió, y muchas personas incrédulas utilizan este pasaje y dicen: pero como el Señor no cambia de opinión, si primero le dijo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo al sacerdote Elí que iba a estar siempre con él, el que cambió de opinión no fue el Señor. La consecuencia del pecado de la familia del sacerdote Elí fue la que trajo, porque el Señor es justo y en su justicia Él no puede eliminar el pecado, porque entonces dejaría de ser justo. Entonces nosotros tenemos que entender que este principio es inamovible. El Señor es fiel, Él no cambia su promesa. Nosotros somos los que cambiamos. Y por cuanto nosotros cambiamos, Él tiene que obrar en justicia, porque Él no es injusto. Entonces, si Él nos ha prometido algo, que nosotros hagamos su voluntad y que cumplamos su palabra. Yo quiero invitarlo a que usted se ponga de pie y que cantemos acerca de su fidelidad. Su fidelidad es grande. Y quiero primeramente hacer un llamado. Si hay alguien aquí que hoy vino, te invitaron, te trajeron, entraste, por el motivo que sea, y quieres dejar de ser incrédulo y de ser pecador y ser creyente,
en el único que te va a salvar, el único que te va a amar como nadie te va a amar, ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, en el que es la verdad, el camino y la vida, en el que es fiel, porque Él es el autor y consumador de la fe. Pasa al frente que queremos orar por ti. Levanta tu mano. Levanta tu mano si hay alguien que ha venido y que quiere entregarle su vida a Cristo y decirle: por cuanto tú eres fiel, yo me rindo a ti. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo y que quiere dejar de ser incrédulo y pasar a ser creyente? Bien, entonces quiero que podamos adorar al Señor y decir que su fidelidad es grande. Y mire, en lo que ya los chicos comienzan a cantar y adorar al Señor, yo quiero hoy poder hacer un llamado, pero escuche que no es cualquier llamado. Si usted quiere cumplir el propósito que el Señor le ordenó antes de venir a esta tierra, si usted quiere que de usted se saque toda incredulidad para alinearse al propósito de su vida, especialmente quiero hacer un llamado a los líderes de esta casa, en cualquier lugar y posición. Pase al frente, que quiero orar por ti, porque a eso me envió el Señor. Levántame la mano un servidor que tenga por aquí, que tengo que hablar algo con. Comienza a adorar al Señor. Adórale, adórale, adórale.
Envía tus ángeles dispuestos, Señor, para esta hora. No necesitamos nada, Padre, solamente tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, ven removiendo las raíces profundas, Señor. Ven removiendo, Señor amado, toda incredulidad. En el nombre de Cristo. Ven, Señor, quitando, Señor, patrones de pensamiento, lógicas, razonamientos. Oh Padre Santo, arranca y destruye, Señor. Yo declaro el fuego de Dios contra todo espíritu que sale ahora en el nombre poderoso de Cristo. Declaro, Señor amado, que son arrancados y destruidos, atados y reprendidos, que no tienen parte ni suerte sobre este pueblo. Yo proclamo, Señor, la grandeza de tu poder y tu grande misericordia, porque escrito está. Diga ahora a la casa de Israel que grande es tu misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón, Señor, los sacerdotes, que grande es tu misericordia. Diga ahora a todos los que te aman, que grande es tu misericordia. Proclamamos tu misericordia y te rogamos. En la ira acuérdate de la misericordia. En la ira acuérdate de la misericordia, Señor. Acuérdate que somos comprados, papá, por precio de sangre. En el nombre poderoso de Cristo. Oh Espíritu Santo de Dios. Ven, Señor, sanando, libertando. Donde quiera que salió, Señor, la incredulidad, el miedo, la duda. Entra, Señor amado. Una fe genuina, Padre, para conquistar. Yo proclamo una fe que conquista. En el nombre de Cristo, Señor. Proclamo, Señor amado, el
diferente. El Espíritu, Señor, que habitó en Josué y que habitó en Caleb. Declaramos, Señor, proféticamente, papá, que conquistaremos, Señor, la heredad que nos has dado. Que conquistaremos, Señor, lo que nos has dicho y prometido. Que, Señor amado, diremos un día, es hermosa la heredad que nos ha tocado. Que la disfrutaremos, Señor. Que nos deleitaremos, Señor, porque diremos igual que el salmista, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, sellamos esta palabra, Señor, con tu preciosa sangre, declarando, Padre, que nada ni nadie, Señor, la podrá quitar. Ponemos el sello, Señor, de tu preciosa sangre en tu nombre, Señor, y proclamamos, Señor, un tiempo de conquista, un tiempo de victoria, un tiempo, Señor amado, de alcanzar el propósito por el cual nos ha llamado, un tiempo, Señor, para conquistar y avanzar en el camino que has trazado para cada uno de nosotros en el nombre de Cristo. Proclamamos, Señor, que no moriremos, sino que viviremos y contaremos las obras de Jah. No moriremos, sino que viviremos y contaremos las obras de Jah. No moriremos, sino que viviremos y contaremos las obras de Jah. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, solo a ti te damos gloria, solo a ti, papá, te damos honra, solo a ti te damos alabanza, solo tú eres santo, digno de la gloria, de la honra y de la alabanza, Señor. Recibe, Señor amado, toda la gloria, porque solo tú eres Rey y nuestro Padre, Señor. Levanta tus manos ahí. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti y te dé paz. Que todo cuanto hagas prospere, porque su mano esté sobre ti y porque camines conforme a su voluntad. En el nombre poderoso de Cristo, Padre, atamos, cancelamos, reprendemos al norte, al sur, al este y al oeste todo espíritu de ataque, de contragolpe, de venganza. Lo enviamos a cárceles de oscuridad sin retorno, proclamando, Señor, sobre tu pueblo tu protección, tu guarda y tu cuidado. Que sea una semana de bendición y que comiences a conquistar lo que Él te promete. En el nombre poderoso de Cristo, te damos gloria, Señor, y te decimos